¿Cuáles son las reacciones que podemos esperar? Bueno, primero que no muestran una respuesta emocional. Algunos no quieren hablar sobre la persona fallecida, algunas otras o algunos otros quieren hablar mucho, todo el tiempo sobre la persona que falleció. Algunos, sobre todo los niños entre 7 y 10 años, quieren hablar mucho sobre la muerte, qué significa, por qué la gente muere, a dónde va, qué significa vivir, si esa persona vivió bien. Algunos otros niños, sobre todo los más cercanos, los más pequeños, no quieren separarse de familiares cercanos. Estos niños que regresan a dormir con sus padres o buscan estar todo el tiempo acompañados de un hermanito o van y siguen a sus familiares hasta el baño. Además podemos decir que en el contexto de COVID puede pasar que por todo este cambio de rutinas, aunque les demos una explicación bastante precisa de lo que pasó, como no cambió en nada su rutina por la ausencia de esta persona, realmente no comprendan qué es lo que pasó. Tampoco van a entender los cambios de rutina originados por la ausencia, por esta misma razón. Y lo que sí puede estar pasando muy frecuentemente es que tengan miedo de que otra persona cercana pueda morir o que ellos mismos puedan enfermarse de COVID-19. También podemos empezar a ver estos signos, que haya un retraso del duelo o que haya reacciones emocionales modificadas ante la muerte. O sea, ¿qué es esto? Que si hay niños y niñas que tendían a expresar mucho sus emociones, que estaban tristes y demás, pues ahora pueden más bien estar guardando sus sentimientos, pueden estar también, o al revés, si no expresaban mucho, ahora pueden estarlos expresando con mayor vehemencia. Es importante que veamos cuáles son los signos de alarma. ¿Esto qué significa? Bueno, sobre todo que aunque hay signos y reacciones normales ante el duelo, pues hay algunas que pueden no ser tan frecuentes y que pueden simbolizar que ese niño o esa niña está sufriendo mucho más por la pérdida de esa persona. Es importante que si reconocemos cualquiera de estos signos en el niño o niña que estemos a cargo, que acudamos con un profesional lo más pronto posible. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Bueno, malestares físicos sin ningún origen orgánico, que tengan problemas para dormir, que tengan insomnios, que tengan pesadillas, que tengan también un miedo exagerado al abandono, que tengan una disminución de actividades tras la pérdida. Esto es que no puedan o ya no tengan tantas ganas de hacer las cosas que antes les gustaban. Si continúan en la escuela, puede ser que veamos que hay un rendimiento escolar bajo, muy abrupto además. Podemos ver que también hay retrocesos en el desarrollo. Esto es niños que ya iban al baño por su cuenta, vuelven a orinarse, por ejemplo, en las noches o durante el día. También podemos ver que esto, sobre todo en las adolescentes, tengan actitudes de mucha sobreprotección, que estén tratando de cuidar a los familiares que están en casa todo el tiempo, están revisando que estén lavándose las manos, que si van en coche se pongan el cinturón de seguridad. Pero es una medida como muy exagerada y vemos que hay mucha angustia con ellos. También es que tengan una incapacidad para recuperar las rutinas. Esto es que aunque haya todo un esfuerzo de la familia para que los niños continúen con las rutinas a las que están acostumbrados antes de la pérdida familiar, pues no puedan adecuarse a esto, no quieran ir a la escuela, no quieran jugar algunos de los deportes que jugaban o no quieran relacionarse con sus compañeros. Recuerden, es muy importante también que si en los adolescentes los adolescentes comienzan a ver que hay algún consumo de sustancias, ya sea alcohol, cigarros o alguna otra droga, eso también representa que hay algunos signos de ansiedad, podría ser por la pérdida de este familiar, y que acudamos lo más pronto posible a pedir ayuda con un profesional. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. ¿Qué es lo que podemos hacer como adultos a cargo para acompañar a los niños y a las niñas en este proceso de duelo
y que sea algo que pueda servir como experiencia para todos. Bueno, aquí tenemos 9 cosas como muy sencillas que tenemos que ir haciendo. Preguntar qué entienden primero por morir o por muerte. Esto es fundamental que lo preguntemos. ¿Por qué? Porque no podemos dar por hecho que los niños o no saben nada o lo saben todo. Segundo, siempre tenemos que hablar con honestidad. Tenemos que hablar con las palabras exactas, no hacer metáforas de esta persona se fue, es que ya no la vamos a volver a ver. Hay que decir esta persona, tu abuelito, tu tío, tu amigo o el papá de tu amigo falleció porque tenía COVID o murió porque tenía COVID. No hay que retrasar nunca la noticia del fallecimiento. Cuando estos hechos suceden, tenemos que decírselo a las niñas y a los niños, porque se dan cuenta de que hay un cambio en la dinámica familiar. Necesitamos expresarles qué fue lo que pasó y cómo pasó. Siempre tenemos que tomar en cuenta que, sobre todo en niños más pequeños, esto que vimos al principio, pues pueden pensar que la muerte es reversible. Entonces tenemos que asegurarnos de decirles con palabras exactas que esa persona falleció, ya no está aquí con nosotros y no va a regresar y ya no la vamos a ver. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, siempre usando esta herramienta que se llama postergación. Por ejemplo, si nos preguntan, oye mamá, oye papá, ¿tú te vas a morir en algún momento? Y podemos decir, sí, todos nos vamos a morir, pero yo me voy a morir cuando sea muy, muy, muy viejita, cuando tenga el pelo blanco y cuando tú ya seas mayor y te puedas cuidar por ti mismo. Esto nos lleva al siguiente punto. Siempre tenemos que asegurar a los niños, sobre todo a los niños más pequeños, que va a haber alguien que los cuide, ya sea nosotros o alguna otra persona cercana que mantenga ese cuidado. Una de las cosas con respecto a la muerte es empezar a ver que los niños y las niñas sienten una ausencia, ¿no? Y antes nosotros como adultos somos los encargados de esos cuidados. Cuando los niños entienden la muerte es que nadie más se va a hacer cargo de ellos. Entonces tenemos que asegurarles que sí va a haber alguien que los cuide. También tenemos que validar las emociones como la tristeza, el enojo, el desamparo. Cualquiera de estas emociones son válidas para las personas adultas y son válidas para nosotros. Podemos decirle a los niños, o sea, esto que sientes es tristeza, yo también estoy triste por lo que pasó. Vamos a tratar de pensar o de entender cómo podemos manejar esta tristeza entre todos. Y bueno, otra cosa que podemos es, en estos momentos nos tenemos que ir a corte, regresamos en unos momentos. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.
Bueno, vamos a retomar cuáles son las cosas que podemos hacer para explicar la muerte de un familiar o de una persona cercana a niños y niñas. Nos quedamos en que era importante validar las emociones y también es muy importante que si nosotros vamos a estar a cargo de niños y niñas para explicarles lo que pasó, pues nosotros nos tenemos que sentir lo suficientemente confiados de poder explicar lo que está sucediendo. Si nosotros somos quienes estamos afectados también por la muerte de un familiar, lo cual sería lo más común del mundo, pues tendremos que buscar un familiar o alguna otra persona cercana al niño o a la niña que pueda escucharlos, ayudarlos a expresar sus emociones, que pueda cuidarlos en estos momentos. Repito, es bastante común y bastante normal que nos sintamos nosotros tristes también y es completamente válido que busquemos ayuda. También otra de las cosas, sobre todo para los y las adolescentes, es que sí habría que incluirlos en los ritos funerarios. O si no hay la posibilidad de que haya ritos funerarios en estos momentos por la contingencia de COVID, pues podemos adecuar algunos ritos para recordar en casa. ¿Por qué los ritos funerarios son importantes? Más allá de las creencias religiosas que tengamos o que no tengamos, los ritos nos ayudan a ponerle un borde a la muerte. La muerte nos causa mucha angustia, nos causa mucha tristeza, mucho dolor. Y estos ritos lo que nos hacen es ponerles un bordecito que nos ayuda a contener esas emociones. Y hablando sobre estos ritos que podemos hacer en casa para recordar a las personas, aquí hay algunas actividades que podemos realizar con los niños y con las niñas y con los adolescentes en casa y que también pueden ser de ayuda para nosotros. Aquí hay dos libros en las láminas que están en español, los pueden bajar en PDF en internet o pueden comprarlos en alguna librería. Uno se llama La Isla del Abuelo y el otro El Árbol de los Recuerdos. En ambos se explica la importancia de que esa persona falleció, se les explica qué es que una persona muera y sobre todo también explica cómo podemos recordar a esa persona por las cosas que hizo por nosotros y las experiencias que tuvimos con ella. Otra de las actividades que podemos realizar en casa y que es muy bonita para poderla hacer en familia es la caja de los recuerdos. Podemos pedirle a los niños y a las niñas entre 4 a 7 años, 4 a 8 años, que hagan un dibujo de la persona fallecida, de las cosas bonitas que recuerdan sobre ellos, sobre las cosas que hacían juntos y que puedan ponerlo en esta caja. También pueden escoger algunos otros objetos o algunas fotos que puedan ponerla y tenerla en algún lugar de la casa y que cuando se necesite regresar a recordar qué es lo que esa persona significaba para nosotros, esté en un lugar disponible para niños y para niñas. Otra cosa que podemos hacer es tener un álbum de fotos. Claro, esto no necesita ser un álbum de fotos impreso como lo conocíamos antes, puede ser un álbum de fotos digital. Para esto, a los y las adolescentes es algo que podría gustarles mucho, ya que están en contacto con la tecnología. Y otra de las actividades que se pueden hacer es a través de películas, ver algunas de las películas que aquí mostramos y hablar con los niños y las niñas de cuáles fueron los sentimientos que tuvieron los animales o las personas cuando alguien falleció, cuáles son los efectos que tienen en la vida de las personas y sobre todo nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que los niños están entendiendo por la muerte. Esto nos puede ayudar como papás, nos puede ayudar como cuidadores a hablar también de un tema que nos es difícil a nosotros como es la muerte y podemos usar de ejemplo lo que dicen las películas. Y bueno, nos están pidiendo que precisemos cuáles son las reacciones que presentan los niños ante la muerte. Creo que podemos regresar, por favor. Bueno, ¿cuáles son las reacciones ante la muerte de una persona querida o una persona cercana? Las reacciones son tan distintas como pueden ser distintos los niños y las niñas. El dolor de cada niño y de cada niña es único, pero sí hay algunas reacciones que podemos esperar como más frecuentes.
Estas van desde una amplia gama emocional. Puede haber niños que muestren que no muestren ninguna respuesta emocional. Habrá otros niños que quieran hablar mucho sobre la persona fallecida, quieran contar cuáles fueron las actividades que tenían juntos, qué es lo que hacían, puedan expresar además cómo se sienten por la pérdida de esa persona. Y habrá otros que definitivamente quieran evitar el tema, ¿no? Habrá algunos que quieran hablar mucho sobre la muerte, qué es, qué significa, por qué las personas mueren, pero no hablar exactamente de la persona fallecida, sino del concepto de muerte. Habrá otros niños y algunas otras niñas, sobre todo los niños más pequeños, que no quieran separarse de familiares cercanos, porque teman que algo pueda pasarles a ellos o que pueda pasarle a sus familiares. Es bastante común que regresen a dormir a la cama de los papás o que vayan y sigan a un familiar o a la persona más cercana hasta el baño. Es importante que demos cabida a esta expresión de las emociones. Esto es un paso natural del proceso de duelo. Y esto también me parece importante decir que en el contexto de COVID, el duelo de niños y niñas puede pasar por algunas reacciones distintas que podemos y debemos tomar como normales. Una es que realmente no hayan podido o entender qué realmente pasó, aunque se le dé la explicación de que murió. Y como no va a haber un cambio en su rutina, como no hay puede haber dejado de ver a ese familiar o a esa persona por la contingencia y estamos todos en casa, pues entonces una de las cosas es que no comprendan qué es lo que pasó. Tenemos que dar tiempo a que esto suceda cuando estemos transicionando hacia esta nueva normalidad y los niños y las niñas se darán cuenta de esa ausencia y entonces nuevamente habrá que darle explicación y entender que este es el proceso de entendimiento. No forcemos a que las cosas pasen. Tenemos que entender realmente que el duelo es un proceso y que estos procesos son únicos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos este día. Recuerden, no están solos. Cualquier duda u orientación que requieran, por favor llamen a la línea de la vida al 800-911-2000 o escríbanos a cualquiera de las páginas, a CONADIC, a los servicios de atención psiquiátrica. Estamos para apoyarles. Muchas gracias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica. Gobierno de México.